ocurre, básicamente la génesis se da por una activación del triginógeno que lleva a una infiltración, a una inflamación tisular y a una destrucción de tejido. Entonces, es una enfermedad que en un tercio de los casos, solamente un tercio de los casos, termina siendo moderada o severa. ¿Sí? 2/3 son leves, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, por ese lado, lo primero sería, ¿cómo diagnostico una pancreatitis? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a diagnosticar? Eso tiene que quedar súper claro. ¿Sí? Y como lo he dicho mis compañeros, son 3 componentes. ¿Sí? El dolor, las enzimas pancreáticas y las imágenes. Vamos a ir abordando cada una de ellas. ¿Ya? El dolor. ¿Sí? El dolor tiene una característica de ser un dolor que se localiza en epigastrio, ¿ya? Puede abarcar epigastrio, puede abarcar mesogastrio e hipocondrio derecho. ¿Sí? Generalmente se ubica en toda esta zona. ¿Sí? Es un dolor que va iniciando, que inicia leve, pero a medida que pasa el tiempo va aumentando de intensidad. ¿Sí? Es un dolor que tiende a aumentar a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? No es un dolor oscilante, ¿no? No es un dolor que aumenta y luego baja, aumenta y luego baja, no, sino va siempre en aumento, siempre en aumento. ¿Ya? Es un dolor que tiene irradiaciones, ¿sí? Y la irradiación, la clásica irradiación es el dolor que nos dicen en los libros, el dolor en cinturón, ¿sí? En cinturón, pero chicos, no siempre la realidad es así. A veces el dolor no es en cinturón, sino puede ser un dolor que es en el abdomen y a la vez en la zona lumbar o dorsal baja. O sea, imagínense el cinturón, sí, pero no va el dolor a los costados, sino el paciente lo siente en la parte de abdomen y en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, no necesariamente va a ocurrir que el dolor sea en toda la circunferencia. En algunas situaciones sí se va a dar, pero no siempre. Y de hecho no es lo más común que ocurra de esta manera. ¿Sí? Es un dolor que aparte tiene síntomas asociados. ¿Sí? ¿Cuál es el síntoma asociado a este dolor? Y que es importantísimo y que de hecho se ve hasta en el 80-90% de pancreatitis. Las náuseas y los vómitos. ¿Sí? Las náuseas y los vómitos son extremadamente característicos. ¿Ya? Me olvidaba, las características del dolor. Es un dolor penetrante y opresivo. No es un dolor tipo cólico, ¿no? Es penetrante y algunos lo refieren como opresivo. ¿Sí? Se asocian náuseas y vómitos, ese dolor. Los vómitos en el paciente con pancreatitis son muy intensos. La sensación nauseosa es muy intensa y también es muy característica la inapetencia que presenta el paciente. ¿Sí? Los signos clínicos, por ejemplo, Gray-Gardner, ¿sí? El signo de Cullen, yo jamás he visto Cullen. ¿Ya? Y si algún día lo ven, huyen de ese hospital. ¿Ya? Porque para que alguien vea un signo de Cullen o Gray-Gardner, es que es una pancreatitis que se nos ha pasado, ¿no? O sea, que no lo hemos manejado bien. Esos signos ya son signos de necrosis grasa, que es un signo ya ominoso y tardío de la enfermedad. ¿Sí? Eso veíamos antiguamente, el siglo pasado, cuando los cirujanos manejaban las pancreatitis, todavía veíamos eso. Desde que los clínicos vemos la pancreatitis ya no se ve eso. ¿Sí? No es porque lo hagan mal, sino porque antes el tratamiento era quirúrgico, evidentemente quirúrgico. Pancreatitis, todas las pancreatitis se operaban, ¿no? Esa era la forma como tratar
hasta que por ahí salió un estudio en el cual vieron de no operarlo y operarlo, que los pacientes que no se operaban, su mortalidad caía. La mortalidad bajaba muchísimo. Entonces, obviamente ahí cambió el paradigma casi a inicios de los años 90 y dijeron ya no podemos estar operando porque si operamos se nos muere. Entonces ahora ya hay muy pocas indicaciones más bien para la cirugía, casi todo lo manejamos de manera clínica, ¿no? Entonces ya esos signos de Great Target Cooling no los van a ver, ¿no? A no ser que se vayan, qué sé yo, a trabajar al Brain, a la selva, ¿no? Y por ahí le llegue un paciente pues, que vino con una semana de dolor abdominal, ¿no? Que de suerte esté vivo y que lo lleguen a ver con esos signos, ¿sí? Pero no deberíamos, ya no se deberían ver eso. Bien, luego, ese es un síntoma, el dolor. El dolor es bien característico y tiene que estar siempre presente, ¿ya? Un dolor, no puede haber pancreatitis sin dolor, ¿ya? No puede haber pancreatitis sin dolor, ¿ya? El dolor siempre tiene que estar presente. ¿Cuál es el problema o cuál es el reto para ustedes como médicos? Identificar que el dolor sea efectivamente por pancreatitis, ¿sí? Que el dolor efectivamente sea por pancreatitis, porque hay varios diagnósticos diferenciales de dolor abdominal opresivo en epigastrio. Tenemos varias otras enfermedades que nos pueden hacer confundir, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio renal inferior nos puede dar un dolor de esas características. Una úlcera péptica perforada también me puede dar un dolor de características similares, ¿no? Entonces, lo primero, ¿pero qué me ayuda? Me ayuda el abordaje integral de todas las características que les he dicho, ¿no? Que es un dolor penetrante, opresivo, que inicia suave y poco a poco va aumentando durante el tiempo, ¿sí? Que se hace muy, muy intenso ya después de unas horas. Es un dolor que se puede irradiar en cinturón, ¿sí? Sobre todo hacia la parte anterior, que es un dolor de medio a superior, ¿no? De medio a superior, sobre todo más superior. Si ven un dolor en hipogastrio, jamás va a ser pancreatitis, ¿sí? Lo máximo que llegues a inicios de mesogastrio. Es un dolor que se asocia a náuseas y vómitos, ¿no? Entonces lo englobamos así y ya tenemos mi sospecha. La segunda parte son las enzimas pancreáticas. Tenemos dos, amilasa y lipasa. ¿Cuál es mejor? La lipasa. ¿Por qué la amilasa no es tan buena? Se eleva como otras cosas. Porque no es muy específica. Exactamente. Me puede salir positiva en múltiples enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, una amilasa me puede salir positiva en una colecistitis aguda. Me puede salir positiva en una apendicitis aguda. Me puede salir positiva en una falla renal aguda, en una insuficiencia renal. En un paciente que tenga insuficiencia renal me puede salir positiva, ¿sí? Me puede salir positiva en un paciente, hay que tener mucho cuidado con pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos pueden tener niveles elevados de amilasa. ¿Qué otra más? Enfermedades de la glándula salival. Un paciente con parotiditis me va a dar niveles elevados de amilasa sin que necesariamente sea pancreatitis, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Las úlceras pépticas y las obstrucciones e isquemias intestinales. La obstrucción y la isquemia intestinal también me pueden dar un aumento de las amilasas, ¿sí? Sin embargo, las amilasas son las que aparecen primero, ¿no? Normalmente se dice que las amilasas suben hasta 4 horas después del inicio de los síntomas, aumentan rápidamente, ¿ya? Suben. Luego tenemos la lipasa. ¿Sí? La lipasa es un poco más específica, aumenta un poquito más tarde, hasta 6 horas, y permanece elevado hasta 48 horas. ¿Sí?
algo, chicos, que no se puede olvidar. La amilasa y lipasa solo sirven para el diagnóstico inicial. ¿Y en cuánto tiene que estar? 3 veces el valor superior normal del laboratorio. Que desde no sé cuánto, cada laboratorio maneja su valor. Lo importante es que sea 3 veces el valor, ¿ya? Lo que más tenemos en el hospital, aunque ustedes no lo crean, son las pancreatitis de ginecología. ¿Sí? Pacientes que tienen su dolor por su gastritis, ¿no? Como son gestantes, están con náuseas, ¿sí? Y aparte, ginecólogos no están acostumbrados a ver, entonces nos interconsultan cada rato, ¿no? Paciente con amilasa en 80, ¿no? Dolor abdominal, solicitamos evaluación por pancreatitis, ¿no? Entonces hay que explicarles esto, ¿no? O sea, las gestantes pueden aumentar los niveles de amilasa, es normal, lo importante es que no supere 3 veces el valor normal, ¿no? Pero entonces, ya, tranquilo, no es una tangente, ¿sí? Igual la lipasa también tiene ese margen, ¿sí? Y lo que les decía, chicos, es diagnóstico. ¿Cuál es el error que cometen frecuentemente? Repetir nuevamente amilasa y lipasa. No tiene ningún sentido. Si una amilasa y lipasa a los 5 días te sale elevada, no quiere decir que ese paciente esté peor. Si un paciente a los 7 días te sale amilasa y lipasa normal, no quiere decir que esté curado. Los niveles de amilasa y lipasa no tienen correlación clínica con la evolución ni con el pronóstico del paciente. No tienen correlación clínica ni con la evolución, ¿no? Y eso parece que no les queda bien claro porque los internos que llegan es como que orgullosos, me dicen, doctor, le he pedido su amilasa en los 3 días, está baja, ¿no? Feliz. Y yo le digo, ¿y a mí qué me importa? No me interesa saber la amilasa y lipasa, ¿no? Ya, positivo, sí. ¿Cuándo amerita repetir? ¿O cuándo, doctor, usted sí dice hay que repetir? Cuando tienes dudas, cuando no estás seguro que sea una pancreatitis o no. Entonces repites al día siguiente una nueva como para ver si efectivamente es o no es, ¿ya? Eso es lo importante, ¿sí? Entonces recuerden, amilasa y lipasa 3 veces el valor superior normal, siendo la lipasa más específica para el diagnóstico, la amilasa no tanto porque tiene muchos falsos positivos, ¿sí? dentro de los valores que pueden ser. Y finalmente, la última parte para hacer el diagnóstico, ¿cuál les dije que era? La imagen. ¿Cuál es la imagen que se recomienda para el diagnóstico, entre comillas, de pancreatitis? No, la ecografía. La ecografía abdominal, simple y sencilla. ¿Sí? La ecografía. Pero chicos, en la ecografía, yo no busco ver el páncreas. Ojo, yo no busco ver el páncreas. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo van a ver en el hospital, acuérdense de lo que les estoy diciendo, casi el 80% de ecografías que ustedes van a ver va a decir páncreas no evaluable por interposición de gases. Eso es lo que va a decir el informe ecográfico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para ver un páncreas en ecografía necesitas mucha práctica, ¿ya? Y aparte que es cierto que hay interposición de gases. ¿Por qué? Porque los pacientes con pancreatitis desarrollan un hilio, o sea, los intestinos no se mueven. Van a ver que los pacientes con pancreatitis que ustedes tengan en el hospital casi no hacen popó, pasan días, ¿no? Y ellos dicen, es porque no me están dando de comer. No, es porque el hilio que se produce secundario a la acumulación de tercer espacio de líquido en la zona abdominal hace que los intestinos no se mueven, se retiene gases, ¿sí? Se retiene gases. Y a veces es un poquito difícil. Entonces, ¿por qué, doctor, usted nos dice que la ecografía es lo que debemos pedir si no dice que no se ve el páncreas?
porque lo que buscamos con ecografía es ver la principal causa de pancreatitis, que es ver una obstrucción, una coledocolitiasis. Con esa finalidad le pedimos la ecografía para ver una coledocolitiasis. La radiografía de tórax, como mencionó su compañera, ¿tiene alguna utilidad? En realidad solamente nos sirve para cuando nosotros estratifiquemos la severidad del cuadro, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente que haga derrame pleural es más severo que uno que no. Entonces solamente para eso me ayuda un poquito, pero en realidad no. La radiografía de abdominal sí se utilizaba en la época cuando no existía la ecografía. ¿Ya? Sí pedían los médicos, pedían radiografías de abdomen y de tórax para ver si era pancreatitis, ¿no? Pero eso todavía les estoy hablando hace años atrás, ¿no? Cuando todavía cirugía manejaba estos casos. Y así diagnostico la enfermedad, ¿sí? Básicamente tiene que haber dolor y básicamente tiene que haber elevación de las enzimas hepáticas. La imagen es accesoria. Pero nos vamos a detener un poco en la imagen porque hay cosas que ustedes tienen que saber. La tomografía de abdomen se indica, ¿tiene alguna indicación? Ojo, porque la tomografía, pregunta de examen, la tomografía es el examen que tiene mayor sensibilidad y especificidad para diagnosticar pancreatitis. Entonces a ustedes les estará pareciendo que digo un sinsentido, ¿no? Si digo que la tomografía es la más sensible y específica, ¿por qué no le pedimos a todos? Porque es cara. No es, sino que no tiene costo-beneficio. No tiene costo-beneficio, ¿sí? En países donde no les sobra mucho el dinero como en el Perú, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Canadá, que no tienen mucha plata, ellos antes de proponer un examen hacen un análisis costo-beneficio y ven si es que efectivamente es económicamente rentable pedir una ecografía o no, ¿no? Es diferente que en el Perú no hacemos eso porque nos sobra el dinero y pedimos indiscriminadamente, ¿no? Pero ahí entonces, y como las guías salen de esos países, pues sabemos que solo la tomografía, a pesar de que es el mejor examen, solo se pide a pacientes que luego de las 48 a 72 horas no tienen mejoría clínica. Si tu paciente luego de las 48 horas de los 2 días está empeorando o no mejora, ahí sí vale la pena indicar una tomografía. Pero chicos, no cualquier tomografía, tiene que ser con contraste. Tomografía sin contraste no sirve para absolutamente nada. Es tomografía abdominal con contraste. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo les pongo un caso de una pancreatitis aguda que ya tiene 3 días de mala evolución y en el cual tiene una creatinina en 4? ¿Qué le pido? ¿Le podré pedir tomografía con contraste? No, ¿por qué? Porque el contraste es nephrotóxico, ese paciente está con CREA de más de 3. ¿Qué pido? Y ahí viene otro examen de apoyo al diagnóstico, que es la resonancia magnética nuclear. ¿Sí? La resonancia magnética de abdomen nos ayuda mucho. ¿Por qué no la pedimos de primera elección? Porque es 3 veces más cara que la tomografía y 10 veces, 20 veces más cara que una ecografía. ¿Sí? Ahora, vamos a quedarnos ahí ya. Todavía no vamos a salir de él, pero vamos a aprovechar esto para ver la etiología de las pancreatitis. ¿Sí? ¿Cuál es la principal causa de aquí en el Perú y en el mundo de pancreatitis? La litiasis, ¿no? La causa obstructiva, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Si recordamos un poquito de nuestra anatomía, lo que ha puesto su compañero, ¿no?
Manejo terapéutico. ¿Se ve? Sí. Entonces veamos, ¿no? Tenemos la vesícula, ¿sí? Acá en la vesícula se forman los cálculos pequeñitos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Día sábado, ¿sí? Tu chelita y tu parrilladita hace que esa vesícula se contraiga con demasiada fuerza. Tanta fuerza que de pronto una de estas piedritas, ¡plup! Miren, empieza a bajar, 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 y puede llegar y obstruir a este nivel. Entonces, como obstruye a este nivel o a este nivel en el esfínter de Oddi, el páncreas ya no puede eliminar su secreción, ¿sí? A través del conducto de Wilson. No puede eliminar su secreción, por tanto, los jugos pancreáticos que van a empezar a degradar al mismo páncreas, ¿sí? Va a empezar a degradar al páncreas y es así que se produce la principal causa de pancreatitis. Esa es la principal, ¿no? Hay cálculos que migran, obstruyen la circulación y ¡pum! Aparece una pancreatitis. Es la principal causa. La segunda causa, ¿cuál es? Alcohol. Alcohol, consumo de alcohol. Pero, ojo, no es cualquier consumo de alcohol, no se alarmen, sí pueden seguir saliendo los fines de semana, tranquilos, no les va a pasar. ¿Sí? Los que tienen riesgo de desarrollar pancreatitis son los bebedores pesados o moderados. En los estudios que se han hecho, indica que para que un paciente tenga riesgo de desarrollar pancreatitis por alcohol, tiene que consumir aproximadamente 50 gramos de alcohol, 50 gramos de alcohol por el lapso de 5 años. 50 gramos de alcohol diarios por un lapso de 5 años aproximadamente. Ojo, se ha visto, se ha hecho un estudio de pacientes con pancreatitis por alcohol, que asociar el alcohol a cigarro aumenta más ese riesgo. ¿Sí? Fumar por sí sola no es un factor de riesgo para pancreatitis, pero cuando a un paciente que toma mucho versus uno que toma mucho y fuma, el que toma mucho y fuma tiene posibilidades de desarrollar pancreatitis recidivante, ¿sí? Pancreatitis de repetición y luego terminar con una pancreatitis. Otra causa es la hipertrigliceridemia. Hipertrigliceridemia, ¿sí? Doctor, tengo triglicéridos en 300, ¿no? ¿Tengo riesgo? No. El riesgo principal es cuando tenemos valores superiores a 1000. Sin embargo, hay un estudio que ha salido el año pasado que indica que ya desde valores por encima de 500 hay un riesgo bajo de posibilidad de desarrollar pancreatitis, ¿sí? Pero actualmente el valor que manejamos es 1000, ¿ya? De triglicéridos. La otra causa es en frecuencia, sobre todo hay que sospecharlo en pacientes mayores de 40 años y en los cuales tú no identificas una obstrucción por un cálculo, tumores, cáncer, ¿ya? Los tumores son otra causa que oscila en el 14% aproximadamente, ¿sí? Ya mucho más atrás, muchísimo más, no tan alejado, ahora últimamente está subiendo cada vez más su incidencia, es la pancreatitis post colangiografía, la CEPRE, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrada
endoscópica. CEPRE. Después del CEPRE hay pancreatitis. Eso está cada vez más en aumento, ¿sí? Luego vienen las otras causas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las otras causas? Medicamentos. Hay medicamentos que me pueden llevar a desarrollar pancreatitis. Es muy raro, pero puede haber, ¿sí? Medicamentos, didanosina, alfa-metil, mercaptonúricos, que son muy rara vez usados, actualmente cada vez se utilizan menos, pero nos pueden provocar estos medicamentos. Infecciones, hay algunas infecciones que, virales y sobre todo que me pueden desarrollar pancreatitis aguda, ¿sí? Ahora, traumatismos, golpes en la zona abdominal, ¿ya? También me pueden dar, me podrían desarrollar pancreatitis. Enfermedades autoinmunes, muy raro, pero también, sobre todo lupus y síndrome de Sjögren. Lupus y síndrome de Sjögren me podrían dar pancreatitis, ¿sí? Y también mucho más raro, enfermedades genéticas, ¿sí? Como por ejemplo el páncreas divisum, ¿sí? Que hay alteraciones genéticas en el tracto de salida del Wilson, también me pueden dar estas patologías, pero cada vez más raro. Entonces, generalmente, cuando no encontramos una de las principales causas, ¿no? Que como ya les he dicho es cálculos, es alcohol, es triglicéridos o es un tumor, lo llamamos pancreatitis aguda idiopática, ¿sí? Pancreatitis aguda idiopática. Y para la pancreatitis aguda idiopática, lo que nos ha ayudado mucho a identificar es la ecoendoscopia, que es otro examen de apoyo al diagnóstico, otra imagen que nos ayude en el diagnóstico de pancreatitis. ¿En qué consiste eso?